Queridos hermanos, toda la verdad está en la Biblia. Para creer en Dios nos basta la Biblia. No necesitamos nuevas palabras. Amén. Hermanos, los contenidos recogidos en la Biblia son limitados. El Antiguo Testamento recoge la obra de Jehová Dios, mientras que el Nuevo recoge la obra del Señor Jesús. En cuanto a la obra de Dios en los últimos días, solo hay profecías. Los detalles exactos no están recogidos en la Biblia, puesto que es la obra del juicio, una nueva obra fuera de la Biblia. Dios es quien expresa la verdad, y es el soberano de todas las cosas. Su abundancia es inagotable y un alimento constante. Ningún ser creado puede comprender a Dios. Así pues, el contenido de la Biblia no explica por completo las obras de Dios. Leamos la palabra de Dios Todopoderoso. Bien. Sí. Id a la página 984. Dios Todopoderoso dice: todo lo que se registra en la Biblia es limitado e incapaz de representar toda la obra de Dios. Los 4 evangelios tienen menos de 100 capítulos, con un número limitado de sucesos, como la maldición que Jesús hizo de la higuera, las 3 negaciones de Pedro, la aparición de Jesús a los discípulos tras su crucifixión y resurrección, enseñanzas sobre el ayuno, la oración, el divorcio, el nacimiento de Jesús, la elección de los discípulos. Son solo unos pocos escritos, pero el hombre los valora como tesoros, verificando incluso la obra actual frente a ellos. Creen incluso que Jesús solo hizo eso en el tiempo posterior a su nacimiento. Es como si creyeran que Dios solo puede hacer eso, que no puede haber más obra adicional. ¿No es esto absurdo? Para. No leas más. Eso que decís es incorrecto. El Antiguo y el Nuevo Testamento están completos. Y ellos afirman que lo que recoge la Biblia es limitado. Desprecian la Biblia. Y despreciar la Biblia es despreciar a Dios. Amén. Eso es. Durante 2000 años, todos los creyentes han leído la Biblia. Pero vosotros afirmáis que lo que recoge la Biblia es limitado. ¡Ja! Eso es mentira. Sí. Ni se os ocurra mentirnos. Hermanos, no despreciamos la Biblia por afirmar eso. Lo decimos para que todos sepan la verdad. Hermanos, no podemos equiparar la Biblia con Dios. ¿A la gente la salva la Biblia o la salva Dios? ¿Expresa verdades la Biblia o las expresa Cristo? Tiene razón. Es una herejía. No escuchemos más. Que continúe. Eso es. Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amén. Ahora entiendo que únicamente Cristo puede salvar al hombre. La Biblia no puede salvarlo. Correcto. Así es. Cristo salva al hombre. ¿No lo has leído en la Biblia? ¿Cómo lo habrías sabido sin los registros bíblicos? El Señor nos redimió de los pecados. Si nuestra fe se basa en la Biblia, recibiremos la vida. Amén. La hermana tiene razón. Hermanos, antes todos la leíamos, pero no teníamos clara la realidad de la Biblia. Hoy, la palabra de Dios Todopoderoso nos la ha revelado. Vamos a leer un pasaje de su palabra. Sí, de acuerdo. Página 960. Dios Todopoderoso dice: nadie conoce la realidad de la Biblia, que no es nada más que un registro histórico de la obra de Dios y un testimonio de las 2 etapas anteriores de la misma. Y no te ofrece un entendimiento de los objetivos de la obra de Dios. Todo aquel que ha leído la Biblia sabe que documenta las 2 etapas de la obra de Dios durante la era de la ley y la era de la gracia. El Antiguo Testamento registra la historia de Israel
y la obra de Jehová desde la época de la creación hasta el final de la era de la ley. El Nuevo Testamento registra la obra de Jesús sobre la tierra que se encuentra en los 4 evangelios, así como la obra de Pablo. ¿No son registros históricos? Mencionar hoy las cosas del pasado las hace historia, y no importa cuán verdaderas o reales puedan ser. Siguen siendo historia, y la historia no puede ocuparse del presente. ¿Por qué Dios no mira atrás en la historia? Así pues, si solo entiendes la Biblia y no entiendes nada de la obra que Dios pretende hacer hoy, y si crees en Dios pero no buscas la obra del Espíritu Santo, entonces no entiendes lo que significa buscar a Dios. La hermana Feng lo rebatía. Sí. Si lees la Biblia con el fin de estudiar la historia de Israel, de investigar la historia de la creación de todos los cielos y la tierra, no crees en Dios. Pero hoy, como crees en Él y buscas la vida, como persigues el conocimiento de Dios, y no letras y doctrinas muertas, ni un entendimiento de la historia, debes buscar la voluntad de Dios hoy, así como la dirección de la obra del Espíritu Santo. Si fueras arqueólogo, podrías leer la Biblia, pero no lo eres. Eres uno de esos que creen en Dios, y más te vale buscar su voluntad de hoy. ¿Qué autoridad tienen estas palabras? Sí. Lo entiendo todo mejor tras escucharlas. Sí. Todo está claro. Hermanos, vemos en las palabras de Dios Todopoderoso que la Biblia es un relato de la obra anterior de Dios y no puede salvar al hombre. No se puede comparar la Biblia con Dios. Dios es la fuente del agua viva de la vida. Sus palabras y declaraciones jamás dejan de fluir. Y lo que se recoge en la Biblia es muy limitado. Este es un hecho que nadie puede negar. Hermanos, Dios es siempre nuevo. Realiza una obra en cada era y expresa nuevas palabras. En la era de la gracia, Jesús realizó una nueva obra y expresó nuevas palabras. Pero los sacerdotes y fariseos judíos se aferraron al Antiguo Testamento. Y no solo rechazaron la obra del Señor, sino que llegaron a crucificarlo y cometieron un horrible pecado. Hoy Dios Todopoderoso ha expresado todas las verdades que salvan y purifican a la humanidad, las cuales no están recogidas en la Biblia. Por tanto, la Biblia no puede representar la obra de Dios de los últimos días ni todas sus palabras. Hermanos, no debemos aferrarnos a la Biblia. Busquemos la voluntad actual de Dios y la obra del Espíritu Santo. Así se cumple la voluntad de Dios. Bien dicho. Sí, es verdad. Dios expresó estas palabras. Dejad que os las lea. Página 950. Dios Todopoderoso dice: ¿y si hubieras comido y bebido el Antiguo Testamento durante la era de la gracia? Si hubieras puesto en práctica lo exigido en la época del Antiguo Testamento en la era de la gracia, Jesús te habría rechazado y condenado. Si hubieras aplicado el Antiguo Testamento a la obra de Jesús, habrías sido un fariseo. Si hoy pones juntos el Antiguo y el Nuevo Testamento para comerlos y beberlos y practicar, el Dios de hoy te condenará. Habrás quedado atrás en la obra actual del Espíritu Santo. Si comes el Antiguo y el Nuevo Testamento, estás fuera de la corriente del Espíritu Santo. Las palabras de Dios Todopoderoso nos advierten que si nos hubiéramos aferrado al Antiguo Testamento, Jesús no nos habría elogiado, ni habríamos recibido la gracia de Dios y su redención del hombre
ni habríamos disfrutado de la paz y la alegría tras redimirnos Dios de los pecados. Dios Todopoderoso ha venido. Si continuamos aferrándonos a la Biblia, no recibiremos el elogio de Dios, ni tampoco su salvación de los últimos días. Compañeros, debemos seguir el camino del Señor. La obra de Dios se fundamenta en la Biblia y no salió de la nada, por lo que nuestra fe en Dios debe fundamentarse en la Biblia. No debemos creernos su retórica. De hacerlo, no nos salvaremos. Amén. Si no se fundamenta en la Biblia, es una falacia. Anciano Seng, más te vale que te eches atrás pronto. Hermana Fenn, este es el camino verdadero. Ya no eres de nuestra iglesia. No eres quien para hablarnos. Vámonos. No, esperad, no os vayáis. Espera. Hermana Fenn, esperad. Hermana Tan, cálmate. Os pedimos que escuchéis. Si es el camino verdadero y no lo estudiamos, ¿no nos perderemos el regreso del Señor? Sí. Sí, hermana Fenn. ¿Vais a iros sin más? Eres nuestra profesora de teología. Tienes el máximo discernimiento. ¿Acaso no es bueno debatir con ellos? No es una buena idea que nos marchemos. Si nos vamos, Hermana Fenn, ellos... ¿cómo podéis iros en esta situación? No Es podéis. verdad. No debo irme. Me niego a creer que, tras haber estudiado la Biblia durante más de 20 años, me vayan a derrotar. Debo utilizar la Biblia para avergonzarlos y salvarme de la derrota. Entremos. Bien, de acuerdo. A ver, ¿qué más se os ocurre? Pues entremos. Sí, entrad. Gracias al Señor. Qué bien que habéis vuelto. Tomad asiento. Permitidme que os diga que es bueno estudiar la Biblia, pero que, si seguís renegando de ella, no tenemos más que hablar. Solo puedo hablaros con arreglo a la Biblia. No aceptaré ninguna palabra que la vulnere. Amén. Hermana Feng, imaginamos lo que sientes. Temes que los hermanos tomen el mal camino. Siempre podemos hablar si algo de lo que os hemos comunicado no os ha quedado claro. Hermana Fenn, está la parábola del vino nuevo en odres viejos. Cuando Dios realiza una nueva etapa de su obra, el hombre no la entiende. Que tengamos diferencias respecto a ciertas opiniones sobre la Biblia es algo normal. Hermanos, solemos creer que cada nueva etapa de la obra de Dios debe basarse en la Biblia. Pensemos entonces, ¿se basó Dios en la Biblia para su obra de la era de la ley? No lo hizo, ¿verdad? Así es. Sí. Entonces ni existía la Biblia. Claro que no. Eso. Entonces ni existía la Biblia. De hecho, Dios creó el mundo, lo destruyó con el diluvio e incendió Sodoma sin basarse en la Biblia. Como tampoco se basó en ella la obra del Señor Jesús. Con esto vemos que la obra de Dios nunca se ha ceñido a la Biblia. Así es. Sí. Trátese de la obra de Jehová Dios, de la del Señor Jesús, o de la obra actual de Dios Todopoderoso. La obra de Dios en cada etapa no se fundamenta en la Biblia. Por el contrario, está fundamentada en las necesidades de la humanidad corrupta y en el plan de gestión de Dios. No digas más. El propio Señor afirmó que la Biblia es su testimonio. Por eso, nuestra fe ha de basarse en la Biblia. Es el único camino para conocer al Señor. Amén. Sí, debe basarse en la Biblia. Exacto. ¿Cómo conocer al Señor sin la Biblia? Veamos, hermanos. Si para conocer de verdad al Señor hay que basarse en la Biblia, la respuesta está en la palabra de Dios Todopoderoso. Id a la página 1274. De acuerdo.
Hermano Wu, ¿podrías leer? Sí. Dios Todopoderoso dice: los judíos de la época leían el Antiguo Testamento y conocían la profecía de Isaías de que un niño varón nacería en un pesebre. ¿Por qué entonces, con este conocimiento, siguieron persiguiendo a Jesús? ¿No fue por su naturaleza rebelde y su ignorancia de la obra del Espíritu Santo? En ese momento los fariseos creían que la obra de Jesús era diferente de lo que sabían del niño varón profetizado. El hombre actual rechaza a Dios porque la obra del Dios encarnado no se conforma a la Biblia. ¿No es la esencia de su rebeldía contra Dios la misma? Lo que deberías hacer es aceptar, sin la necesidad de más justificación bíblica, cualquier obra mientras ésta sea del Espíritu Santo. Porque crees en Dios para seguirlo, no debes investigarlo. No deberías buscar más pruebas para que yo muestre que soy tu Dios. En su lugar, deberías discernir si soy beneficioso para ti. Esa es la clave. Incluso si has encontrado muchas pruebas irrefutables en la Biblia, eso no puede llevarte totalmente delante de mí. Eres alguien que vive dentro de los confines de la Biblia y no delante de mí. La Biblia no puede ayudarte a conocerme, ni puede profundizar tu amor por mí. Aunque la Biblia profetizó que nacería un niño varón, nadie pudo descifrar a quién le ocurriría la profecía, porque el hombre no conocía la obra de Dios. Y esto es lo que provocó que los fariseos se levantaran contra Jesús. Es verdad. Sí. Sí. Hermanos, la gente de la era de la ley se aferró a las Escrituras sin investigar la nueva obra de Dios y finalmente crucificaron al Señor Jesús. Con este hecho, vemos que no se puede llegar a conocer a Dios ni su obra basándonos solo en la Biblia. Sí. Efectivamente. Antes leíamos la Biblia, pero no la entendíamos. Pues claro que no. Alabado sea el Señor. Amén. Hermanos, todos sabemos que entonces los seguidores de Jesús intentaban conocer a Dios por medio de su obra y su palabra y la iluminación y guía del Espíritu Santo. Pero nadie llegó a conocer a Dios apoyándose en la Biblia. Esto es un hecho. Hermanos, tampoco podemos usar la Biblia para juzgar la obra actual de Dios. Ha de usarse como referencia. Se debe contrastar si tiene la verdad y la obra del Espíritu Santo. Solo entonces se puede tomar la decisión correcta. Hermanos, ¿qué os parece si leemos un pasaje de la palabra de Dios Todopoderoso? De acuerdo. Página 945. Todos quieren encontrar las profecías de la obra de los últimos días. En la Biblia quieren descubrir qué obra hace Dios y qué señales hay para los últimos días. De esta forma, su adoración de la Biblia se vuelve más ferviente y, mientras más se acercan los últimos días, más credibilidad dan a sus profecías, particularmente a las relativas a estos. Con esa creencia ciega en la Biblia, con esa confianza en ella, no tienen deseo de buscar la obra del Espíritu Santo. En las ideas de las personas piensan que solo ella puede traer la obra del Espíritu Santo. Solo en ella pueden encontrar los pasos de Dios. Solo en ella están escondidos los misterios de su obra.
Solo la Biblia, no otros libros o personas, puede clarificar todo lo de Dios y la totalidad de su obra. La Biblia puede traer la obra del cielo a la tierra y puede tanto comenzar como concluir las eras. Con estos conceptos, las personas no tienen inclinación a buscar la obra del Espíritu Santo. Así pues, independientemente de cuánta ayuda prestara la Biblia a las personas en el pasado, esta ha pasado a ser un obstáculo para la obra más reciente de Dios. Sin ella, las personas podrían buscar los pasos de Dios en cualquier otro lugar. Pero hoy la Biblia los ha contenido y extender su obra reciente ha pasado a ser doblemente difícil y una ardua lucha. Todo esto se debe a los capítulos y los dichos famosos de la Biblia, así como sus diversas profecías. La Biblia se ha vuelto un ídolo en las mentes de las personas. Sí, un ídolo. Leamos otro pasaje. Id a la página 9. Dios Todopoderoso dice: así, ya que estamos buscando las huellas de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, las palabras de Dios, las declaraciones de Dios. Porque donde están las nuevas palabras de Dios, ahí está la voz de Dios. Y donde están las huellas de Dios, ahí están los hechos de Dios. Donde está la expresión de Dios, ahí está la aparición de Dios. Y donde está la aparición de Dios, ahí existe la verdad, el camino y la vida. Amén. Hermanos, con su palabra Dios Todopoderoso ya nos ha dicho que no debemos aferrarnos a la Biblia para creer en Dios, que debemos ir al compás de las huellas de la obra del Espíritu Santo y que hemos de buscar las huellas de Dios en su nueva obra y sus nuevas palabras. Para averiguar si es la obra de Dios y el camino verdadero, hay que ver si tiene la obra del Espíritu Santo, si expresa verdad y si puede proveer de vida a la gente. Si lo que expresa es la verdad y la vida, es sin duda la obra de Dios, confirmada por el Espíritu Santo. Sí. Si queremos llegar a conocer su obra, debemos estudiar el interior de las palabras y declaraciones de Dios, para ver si son la expresión de Dios, si pueden señalar a la gente el rumbo de una nueva era, si tienen la verdad y si tienen la capacidad de transformar el carácter corrupto de la gente para ayudarla a alcanzar la purificación. Este es el único criterio para corroborar el camino verdadero.